Noticias Órbita TV. Son las 6:45. Gracias por seguir en sintonía de Órbita FM y Órbita TV, las multiplataformas. Ya está con nosotros Marvin Rey, representante del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil. Marvin, gracias por estar con nosotros. Gracias, muy buenos días. Bueno, ya como conociendo este plan de control territorial, las fases que llevan hasta ahora implementada, me gustaría primero conocer tu percepción de la gestión que ha tenido presidente Bukele. Bueno, en este primer mes y días tiene ya en su gestión de gobierno, sí ya ha visto un panorama diferente, sí ya da buenas luces de cómo combatir el tema de la seguridad que tanto estaba también de alguna forma preocupando a los salvadoreños. Sí, por supuesto. Antes de que entremos en materia a desarrollar este tema, quiero enviar un saludo muy especial a todos los policías que están inmersos en este plan de control territorial denominado FOCA, ¿verdad? Que así es conocido en el ámbito policial, y que están desplegados en 17 municipios priorizados y que están dando todo lo mejor de ellos, ¿verdad? Para lograr controlar esta situación. Entrando en materia de este plan, tiene varios aspectos que lo diferencian de los planes anteriores, de los gobiernos anteriores, en el sentido de que se está atacando directamente aquellos aspectos de recursos financieros que las pandillas tenían a diario, ¿verdad? El accionar de estos grupos se centraba en las zonas donde se da el mayor comercio de las ciudades, para recoger la extorsión a diferentes negocios, grandes, pequeños, medianos. Esto lo hacían ellos a diario. Ahora, el plan control territorial tiene como objetivo cortar esa cotidianidad que tenían las pandillas de estar recolectando ese dinero, ¿verdad? Que es su fuente de financiamiento para comprar todo tipo de aspectos que a ellos les generan más fuerza, ¿verdad? Por ejemplo, armas, drogas, y pagar abogados y todo eso, que lo hacen a través de este ilícito de la extorsión. Ahora, la presencia de los policías en las zonas de mayor comercio de los 17 municipios priorizados ha cortado de tajo el que estas personas se muevan a recoger la renta, porque el policía está ahí, ¿verdad? Junto con los soldados, y ha generado ese efecto disuasivo. Aparte de esa situación, se han capturado alrededor de 4.300 personas en flagrancia, ¿verdad? Por agrupaciones ilícitas, por agrupaciones terroristas, por portación ilegal de armas, por la misma extorsión. Al ser flagrancia, digamos que tenemos los elementos necesarios para poder tener condena de estos en el sistema judicial, que eso es un problema bien fuerte también a la hora de estar capturando tanadas de personas. Exacto, pero en este momento se tienen elementos que van a permitir que esta gente se pueda condenar, ¿verdad? Y pueda pasar muchos años en la cárcel. Ahora, este aspecto ha generado una buena expectativa en las personas. Nosotros estos días hemos estado moviéndonos en algunos departamentos del país y hemos visto la presencia policial muy dinámica, muy activa, ¿verdad? Controles vehiculares en carreteras, en diferentes puntos, patrullaje constante de soldados con policías en muchos sectores. La presencia policial y militar se deja ver, se deja sentir a nivel nacional, ¿verdad? Porque en estos días que nosotros nos hemos movido en algunos departamentos para ir a visitar algunos compañeros para ver cómo están y ver cómo va desarrollándose este plan, hemos podido palpar esta situación y hemos podido también recopilar impresiones de la gente, ¿verdad? Que es lo más importante, que la gente está teniendo la percepción de que ya la policía está tomando el control, aunque es muy poco tiempo. Sabemos que es muy poco tiempo, estamos hablando de... Pero aún así hay resultados ya medibles, según el presidente lo dijo ayer. Ya la tasa de homicidios ha bajado, también el delito de extorsión ha bajado.
precisamente por el mismo plan de control territorial. Exactamente. Mi pregunta es también si esto es parte de lo que venía un poco del Salvador Seguro o hay una gran diferencia en cuanto al plan de control territorial, que el presidente decía, después del control no es que se van a ir, sino que se quedan. Esa es la diferencia, Okay. Esa es la diferencia, porque en el plan El Salvador Seguro habían intervenciones de los territorios, ¿verdad? Porque es parte de la función del policía, del soldado, y luego se retiraban. No había un ataque tampoco a las finanzas de los grupos criminales, de la cotidianidad, ¿verdad? Sí habían investigaciones donde se determinaba órdenes de captura para líderes de pandillas que viven de la extorsión y otras estructuras que se dedicaban a la extorsión, pero la cotidianidad no se atacaba, ¿verdad? Entonces ahora sí, esas son, digamos, diferencias palpables con relación a los planes del gobierno anterior o de los gobiernos anteriores. Hay un detalle también que quiero mencionar, y es que en este plan hay una cuota de sacrificio muy grande, ¿verdad?, por parte de los elementos policiales, ya que como se ha requerido gran cantidad de policías para poder echar a andar el plan, esto implica un gran sacrificio de los compañeros, porque están trabajando desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche en algunos casos, con muy pocas horas de descanso, pero que nosotros consideramos y en condiciones bastante incómodas, porque se han ido a tomar casas comunales, casas destroyer, donde antes hubieron delincuentes ahí, se han adecuado de manera provisional para que ellos puedan estar ahí, pero todavía no tienen las condiciones. Digamos, en algunas no hay agua potable, en otras no hay energía eléctrica. Entonces es parte del sacrificio mientras hay una renovación. Sí, exactamente. Por eso es que se está generando un refuerzo presupuestario para poder mejorar estas condiciones, ¿verdad? Y a los compañeros que están inmersos en este plan, hay que mandarles un mensaje, pues, hay que mandarles un mensaje que estas cosas se van a ir, digamos, se van a ir atendiendo, y poco a poco se va a ir cambiando la situación, ¿verdad? Todo sacrificio tiene un reconocimiento, eso definitivamente así debe ser, ¿verdad? Porque la parte anímica del personal es importantísimo, mantenerla fuerte, mantenerla estable, porque de esto depende también el éxito de muchos planes, ¿verdad? Si el policía está desmotivado, está molesto, ¿verdad?, está incómodo, no va a hacer bien su trabajo. Por eso es importante esta parte, ¿verdad?, psicológica, la parte anímica del policía, del soldado, que tengan sus alimentos a tiempo y de buena calidad, ¿verdad? Parte de esto es mucho el liderazgo que se puede esperar o que tiene, ¿sí?, de alguna forma el presidente Bukele. Sin embargo, ustedes también en su momento, Marvin, pidieron a un director de la Policía Nacional Civil que viniese de la sociedad civil, no que de la carrera de los policías. ¿Cómo ha visto entonces el nombramiento del nuevo director de la PNC, el señor Arias? Nosotros expusimos esa situación en su momento, y bueno, la decisión del presidente fue esta, ¿verdad?, nombrar al director de la policía, el comisionado Mauricio Arriaza Chicas, con quien nosotros ya tuvimos reuniones, ¿verdad?, en varias ocasiones. Él me parece que va por la vía correcta, ¿verdad?, que va buscando el diálogo, va buscando establecer esos mecanismos de comunicación con los representantes de los trabajadores, ¿verdad?, que es lo que nosotros habíamos pedido anteriormente con las autoridades que se retiraron y nunca lo atendieron. Nunca nos dieron la oportunidad de poder expresar la situación interna. En este caso, el director Arriaza Chicas nos abrió las puertas, entramos al castillo, después de 3 años que no podíamos poner un pie en ese lugar, ¿verdad? Incluso surgió la broma ahí que volvieron los hijos pródigos, ¿verdad? Después de 3 años. Después de 3 años al cuartel central de la PNC.
fuimos recibidos de manera cordial por parte de él y otros oficiales, y se le expuso cómo estaba la situación interna, ¿verdad? Cómo estaba también la postura del movimiento, y se le entregó a él una copia de las propuestas que se le hicieron llegar al presidente Nayib Bukele cuando él era candidato, ¿verdad? Y que están firmadas por él y nosotros, y esto va a ser como un parámetro, una guía a seguir, porque ahí están contemplados aquellos aspectos que van a mejorar las condiciones de los policías, las mejoras salariales, los escalafones, el escalafón para los administrativos, porque este personal administrativo ha estado olvidado, marginado, excluido de una serie de beneficios que los policías tienen y que el personal administrativo no. Entonces estas personas hay que incluirlas también en estos beneficios, ¿verdad? El aumento salarial, los escalafones, crecimiento profesional. Entonces todo esto ya está en manos del director, y se ha generado una comunicación muy buena también, porque nosotros necesitamos hacerle llegar aquellos aspectos que se necesitan mejorar. O sea, nosotros, aparte de que somos representantes de los policías, ¿verdad?, de todo nivel básico, administrativo, necesitamos hacer las críticas necesarias, pero también las propuestas necesarias. A la par. A la par, exactamente. O sea, nosotros hacemos una crítica constructiva, hacemos los señalamientos respectivos, pero también presentamos propuestas de mejora, las cuales se están escuchando y se están atendiendo en este momento. En ese sentido, digamos, no importaría si venía de la sociedad civil o de también la parte policial, siempre y cuando lo recibiera. Ese es el objetivo real. Exactamente, y lo más importante es que hay un lineamiento del presidente, ¿verdad?, para que esta situación se dé. El presidente se ha puesto a la cabeza de esta situación, tanto de la parte operativa, ¿verdad?, para dirigir los planes de seguridad, como también las relaciones que existen entre las autoridades de las diferentes carteras de Estado y los trabajadores, para que los conflictos o cualquier diferencia que se pueda dar se pueda dirimir de la mejor manera, ¿verdad?, no entrando en un conflicto como anteriormente se daba, ¿verdad?, sino que escuchando la voz del trabajador, que eso es lo que al final la gente quiere, ¿verdad? Y eso es sumamente importante, porque ningún gobierno, ninguna institución puede salir adelante si no escucha a su pueblo, si no escucha a sus trabajadores, ¿verdad? Eso es imposible, que un gobierno salga bien pretendiendo hacerlo solo, ¿verdad? Ignorando las peticiones de la gente que está, bajo su administración. Entonces, en ese sentido, nosotros lo vemos muy positivo. Bueno, y parte de lo que en menos de un mes de implementado el plan de control territorial, ya se tuvo un primer refuerzo presupuestario que aprobó la Asamblea Legislativa, que imagino yo que también iba a la par con el esfuerzo que tenemos tanto de la Fuerza Armada como de la Policía Nacional Civil, que no solamente están tomando el control, sino que quedándose, pero quedándose también dentro de las condiciones que se esperan que también puedan beneficiarlos en cuanto a alimentación y la mejora de uniformes. Son dos peticiones viables para trabajar, más no, digamos, que uno pueda dar paz y pensar, porque ese presidente Bukele dijo que se iban a quedar trabajando, se iban a quedar teniendo el control. Tenemos suficientes elementos para poder cubrir el país entero. Sí, se tiene, la gente está dispuesta, ¿verdad? Sí, habrá necesidad de un refuerzo, ¿verdad? Porque ya lo están pidiendo, ya se están generando condiciones para que se reclute más personal y se pueda llamar a una reserva en el caso de los militares, y en el caso de los policías, nosotros le hacíamos la propuesta, y lo reitero aquí en el espacio de Órbita TV, y ya lo habíamos abordado anteriormente, me recuerdo yo, que para poder suplir o para poder reforzar la Policía Nacional Civil se puede echar mano de la gente que ha renunciado. El policía que renunció voluntariamente y está por ahí pendiente de poder regresar a la corporación, hay que abrirles el espacio, ¿verdad? Y sobre todo aquella gente que ya pasan de
de 40 años, porque la ley establece que hasta 40 años pueden regresar a la PNC por una vez. O sea, usted renuncia como policía y puede regresar una sola vez, pero antes de los 40 años. Y hay compañeros que tienen 41, 42 años, 43 años, que pueden dar mucho de sí. Son policías formados y ya tienen todas las capacidades y habilidades para incorporarse al trabajo. Entonces, hay bastantes policías que están en esa condición y se puede generar un decreto transitorio para que puedan regresar a la PNC y reforzar las filas de la corporación, ¿verdad? En estos momentos que se requiere mucho personal. ¿Como cuántos elementos cree que están en esas condiciones más o menos? Que puedan reforzar en porcentaje o en número. Estamos hablando de un universo quizás como de unos 3.000 policías. Bien vendrían. Sí, que bien podrían... ya capacitados, ya formados, ya exacto, con experiencia. Sí, eso sí vendría como sin entorpecer siempre el plan de control territorial, para que puedan sumar al esfuerzo. Exactamente. Bueno, y dentro de todo este plan, que puede haber sido una potenciales razones de esas renuncias, pudo haber sido este tema del asesinato a los policías y a los soldados que están de repente de licencia. Muchas renuncias, imagino yo, fueron motivadas en ese sentido. Ahora tenemos un presidente que dice muerte a todo aquel que sea culpable de un crimen contra un policía o contra un soldado de la Fuerza Armada. ¿Cómo visualizan también esta afirmación del presidente? Bueno, en este sentido nosotros lo vemos como un respaldo del presidente, un mensaje enérgico en contra de los delincuentes que atenten contra los policías, ¿verdad? Algo que nosotros no habíamos visto en muchos años, ¿verdad? Que un presidente se pusiera a la cabeza y dijera, bueno, nosotros condenamos enérgicamente y van a sufrir todo el peso de la ley, ¿verdad? Les va a caer todo el peso de la ley, y si se enfrentan a la policía, pues el resultado va a ser negativo para ellos. Entonces, en ese sentido, manda un mensaje muy fuerte de respaldo a los policías y soldados que pues se están esforzando día a día para combatir la delincuencia, y eso nosotros lo vemos muy significativo, muy positivo, y el mensaje de respaldo es importante porque esto es, vuelvo y abordo el tema de la parte emocional. Esto causa un efecto emocional en el personal, porque siente que el presidente lo respalda y no está a la deriva como se ha visto en épocas anteriores, ¿verdad? Se ve que desde el presidente hay un respaldo, entonces por ende todos los funcionarios que están bajo él tienen que mandar ese mismo mensaje, y a todas las carteras de Estado, pues no solamente al ejército y a la PNC, sino a todos los que están bajo la dirección del presidente, por supuesto. Este mensaje también creo que sería bien recibido por la población, sobre todo por un comentario que quisiera leer, que en su momento creo yo que todos vivimos en esa angustia. Dice, yo hace 6 años que venía a El Salvador, dice Brizuela José, prefería que me pararan las pandillas que la policía. Tenía más miedo de los controles policiales que de los controles pandilleriles. Pero ahora, dice, siento que la policía sí está conectando con la población, y felicito a la PNC y al ejército por nuestro presidente, que también por el liderazgo que tiene nuestro presidente sobre ellos. Saludos desde Washington, D.C. Había una percepción equivocada antes también de la gente que decía, ¿y este policía serán de los buenos o de los malos? Sí, es que eso lo estábamos abordando al principio, ¿verdad? Que hay una percepción de la gente positiva, ¿verdad? Hay un lineamiento que se le está dirigiendo a los policías, en el sentido de que el policía aborde al ciudadano honesto, trabajador, de manera amable, cortés, ¿verdad? Y esos son los lineamientos. El policía debe ser cortés y amable con la población civil, honrada y trabajadora, con las señoras, con los niños, ¿verdad? Con las personas adultas mayores. Debe ser amable, pero debe ser duro con los delincuentes, ¿verdad? Con eso sí no hay que tener ninguna clemencia ni ningún miramiento, pues, para meterlos a la cárcel y llevarlos ante los tribunales. Entonces estos aspectos son los que se están potenciando en esta administración, ¿verdad? Que el policía se note el profesionalismo de él cuando se va a dirigir a las personas
que no son delincuentes, ¿verdad? No podemos tratar a todos por igual. Quizás esa percepción se tenía antes porque el policía actuaba demasiado alterado, ¿verdad? Muy alterado, en un control vehicular prácticamente trataba a todos por igual. Y fueran personas normales, sentían como que los trataban como delincuentes. Entonces esta es una situación que va a ir cambiando poco a poco, porque debemos llevar a la corporación policial a un nivel de profesionalismo de los más altos, ¿verdad? Y esto va a pasar también por aspectos de capacitaciones que en el futuro cercano se van a ir dando para mejorar la calidad del servicio, ¿verdad? Porque eso es lo importante, y todo esto va a ir acompañado de mejoras que nosotros hemos planteado, ¿verdad? De mejoras salariales, de mejoras en las condiciones, uniformes, botas y en los lugares de estadía de los policías, para generar un servicio de calidad a la población. Y eso que preguntarle, si estas mejoras salariales se volvieron ya parte de la exigencia principal de los elementos policiales, o están primeramente haciendo su ese doble esfuerzo, esperando más que todo las condiciones que ya el presidente está aprobando, decir que ya vamos a mejorar sus botas, ya vamos a mejorar sus uniformes, que sean uniformes inteligentes, que sean estructuras que sean mejores que las que los criminales puedan tener. Porque creo que están sumando más en eso que pensar ahorita en mejoras salariales. No sé si es una percepción. No, porque aquí se está dando todo de forma integral, ¿verdad? Esto de las mejoras salariales van a llegar en su debido momento, ¿verdad? Recordemos que en este año el presupuesto ya estaba en ejecución y se habían gastado ya prácticamente el 40% del mismo. Hablar de un aumento salarial sería muy atrevido, ¿verdad? Demasiado modificar el presupuesto. Sí, por supuesto, se necesitaría un refuerzo bastante fuerte, ¿verdad? Para poder hacer efectivo un aumento salarial, pero sí se están buscando los mecanismos para hacerlo antes de que termine este año. Y en el siguiente, ya con el presupuesto trabajado por el nuevo gobierno, ya están contemplados todos esos aspectos para mejorarles las condiciones a los policías, mejorarles el salario, y aunado pues con todo lo que hemos hablado, ¿verdad? El esfuerzo que se está haciendo, ¿verdad? Hay un aspecto que se ha trabajado inmediato, que es aumentar el régimen de alimentación para los que están inmersos en el plan, ¿verdad? Que la gran mayoría eran de seguridad pública. Pasaron con $130 del bono de alimentación y les han subido a $200, ¿verdad? Esto es, digamos, solamente para la gente que esté en el plan, pero lo que se va a trabajar y lo que se ha proyectado es que todos los policías a nivel nacional, independientemente de dónde estén, sería un estándar que reciban $200 para su alimentación mensual, ¿verdad? Es un proyecto que se tiene por parte de las autoridades de la PNC para que no haya esa diferencia que existe ahora, donde a unos les pagan unas cantidades menores, otras mayores. O sea, hay una ensalada de pago de bono de alimentación. Entonces, hacer un estándar, ¿verdad?, de $200 para todo el personal de la escala básica y $100 para el personal administrativo, que también está inmerso en esto, ¿verdad? Por eso es parte importante de la PNC, y son proyectos que se tienen y que se van a desarrollar en el corto plazo, para garantizarle una mejor calidad de vida a todos los policías. Hay buenas luces, ya que la Asamblea ya aprobó los primeros cerca de un poco más de $30 millones. Hay una buenas luces de decir que hay un apoyo al plan. Sí, es que ellos tienen que hacerlo. Están obligados. Están obligados, porque si los políticos en este momento, si ellos se enfrascan en otros temas que no tienen nada que ver, o temas que a la población no le interesan en lo más mínimo, van a estar cavando su propia tumba política, ¿verdad? Porque en las elecciones del 2021 la gente va a votar por aquellos cuadros políticos que han estado a la par del pueblo salvadoreño, y la gente ya les mandó un mensaje fuerte, ¿verdad? Tanto en las elecciones de presidente como en las anteriores de alcaldes y diputados, pues. Entonces la gente les ha mandado un mensaje muy fuerte, y los políticos que no acompañen los esfuerzos
para llevar a un control territorial efectivo, para mejorar las condiciones de los policías, para mejorar las condiciones de la fiscalía, por ejemplo, también, que es un tema que está ahí pendiente, para dar un refuerzo a las autoridades de centros penales y que se unan a este esfuerzo, les van a pasar la factura definitivamente. Ok, perfecto. Me gusta que hay un tema de trabajo en conjunto entre la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. Ambos, ahora creo que lejos de tener un líder, ven como un comandante jefe tanto a Nayib Bukele de las Fuerzas Armadas como la policía. Tienen siempre el mismo marco legal para poder proceder a poder tener capturas o tener hasta qué marco de incidencia pueden ellos también atacar o defenderse. Ahora entiendo yo que tienen más, como tú decías, más respaldo del Ejecutivo por una parte de decir, ok, actúen tal cual. Tuvimos la experiencia de comentar en noticias que un policía que fue interceptado por 3, 4 pandilleros, él logró abatirlos a todos. Por simplemente la capacidad que se tiene, por la experiencia que se tiene, la capacitación que se ha dado. Ahora, digamos, siempre con el esfuerzo de la Fuerza Armada, esto puede ir avanzando a pasos agigantados. Sí, por supuesto. La coordinación que se ha generado en esta administración es una coordinación muy efectiva, ¿verdad? En tiempos pasados, pues el soldado no tenía mayor capacitación y el policía, pues, tenía que lidiar con eso. Ahora hay como una amalgama muy efectiva, en donde el policía se combina con los elementos del ejército. Ellos tienen instrucciones de apoyar en todo momento, ¿verdad? En cualquier aspecto operativo. Lógicamente la parte, digamos, procedimental le corresponde por constitución al policía, ¿verdad? En el caso de que haya una detención en flagrancia, el policía tiene que hacer toda la documentación, ¿verdad? No la puede hacer el soldado, porque no están ellos en esa capacidad o autoridad para hacerlo. No pueden ellos, digamos, hacer las actas de remisión, pasarlo a la fiscalía y todo eso. Eso le corresponde al policía, ¿verdad? Pero en el tema, digamos, operativo, de acompañamiento en las actividades estratégicas, en el patrullaje, ¿verdad? En los registros a personas, y ya no digamos a repeler un ataque armado, pues están capacitados también los compañeros del ejército para generar una respuesta positiva y adecuada en esos aspectos, ¿verdad? Y acompañar y respaldar al policía, ¿verdad? Que es el que está, digamos, a cargo de la parte procedimental en un caso se tenga que dar. Ok, tengo que hacer una pausa comercial, no sin antes leer parte de los comentarios que nos están poniendo dentro de nuestras multiplataformas. Estamos como en vivo para todos los que nos sintonizan a través de Facebook, Twitter y YouTube. Estamos también ahí con el espacio para que la gente pueda opinar. Dice saludos a Marvin, excelente liderazgo, siempre luchando por el tema de los derechos de los policías. Moreno también dice, es bueno porque regresamos a la lucha, no importa la edad. Imagino que se refiere a la idea de poder regresar los que han renunciado, queriendo sumarse a este plan. Jenny Domínguez, siempre sintonizándose, un fuerte abrazo. Nuestro presidente está haciendo un excelente trabajo. Antonio Romero dice, felicidades Marvin, están haciendo una labor muy transparente, espero nunca pierda la cobertura, contamos con ustedes y ustedes cuentan con nosotros. Antonio Romero. Leo este último, Raúl Hernández dice, la policía debe tener un buen sistema de salud, tratamiento profesional de psicólogos que traten sus problemas de depresión, mentales, etcétera, según los inconvenientes que ellos estén pasando, que imagino yo que cada uno enfrentará por alguna consecuencia, por alguna cosa que haya pasado, queda ahí algún tema de recuerdo. Todo eso se está siempre llevando a la par de Marvin del control territorial. Muchos están sumándose, muchos están apoyando, volviendo a creer siempre en la Policía Nacional Civil. Sin embargo, hay unos temas que también al regresar del corte quisiera tocar referentes a su cambio al ex ministro de Seguridad y Justicia, que es Ramírez Landaverde, el ex director de centros penales, que también, poniendo en contexto a la población, tenía una fundación trabajando en los centros penales, de los cuales el presidente Bukele ya
reveló que financiaba alrededor, o tenía movimientos por más de 14 millones de dólares anuales. ¿Y qué es lo que ha pasado con estas autoridades respecto a sus cargos? Todo esto al regresar de la pausa, siempre conversando en la mañana en el espacio de entrevista con Marvin Reyes. Siga con nosotros, somos Orbit FM, la radio se ve. La entrevista de Noticias Órbita TV. Ya regresamos. Alcanza todo el poder de tu motor. Utiliza la gasolina Puma Energy, formulada para conservar tu motor en óptimo estado, mejorando su rendimiento y disminuyendo sus emisiones. Puma, muévete con calidad. Puma Energy, con certificación Top Tier. Quiero enterarme de todo antes. La página.com.sb es parte de la vida de todos los salvadoreños. Actualizado minuto a minuto. Integra a Facebook, Twitter y YouTube para sistemas iPhone y Android en móviles, tablet y computadoras. La página.com.sb, el nuevo referente informativo de El Salvador. La página.com.sb, más rápido y veraz. Este año vencen más de 1.7 millones de DUIs. ¿Tu DUI venció? Renuévalo ya. Tu DUI vigente es el único documento que te permite tramitar remesas, cambiar cheques, asentar tus hijas e hijos, aplicar a empleo formal, hacer valer tus derechos, evita aglomeraciones y haz tu cita en línea en www.dui-sb.com o llamando al 2555-1900. DUI Centro, identificando a El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Renueva tu DUI el mes de vencimiento o un mes antes y si ya está vencido, hazlo de inmediato. Órbita FM. Nuestra señal la puedes ver en Full HD en la web. Orbitafm.com.sb. Orbitafm.com.sb. Continuamos con la entrevista de Noticias Órbita TV. 7:16 7:16 hora El Salvador, para todos los que nos sintonizan a través de otros países o otros estados. Gracias por seguir en sintonía de Orbit FM, de las multiplataformas, y dando lectura de verdad a todos los comentarios. Estamos haciendo bastante apreciación positiva respecto a la Policía Nacional Civil, respecto a también al plan de control territorial que está implementando el presidente Bukele en su primer mes de gestión apenas, ya con resultados de bajar homicidios a 7.1. Nunca habíamos tenido esos niveles, creo yo, a primer mes de la implementación del plan. Sin embargo, hay legados, o al menos como toda transición de gobierno, cosas que empiezan a revelarse, y no fue sorpresa para muchos, digamos, el tema de Azocambio, la fundación que trabajaba con tiendas dentro de los centros penales, cuyo representante legal o director al final era el mismo ex ministro de Seguridad y Justicia, Ramírez Landaverde. ¿Qué ha pasado con el tema de la suspensión? ¿Qué implica para estas personas suspender la licencia? ¿Abrió un proceso de investigación? ¿Y cómo lo está viendo también, Marvin, digamos, de tu percepción como líder de este movimiento? En este tema de Azocambio se descubrió aspecto de corrupción, ¿verdad? Del manejo de alrededor de 14 millones al año que estaban... Eso es lo que está en papel, según dice el presidente. Por supuesto. Pudo haber sido más o algo así. Sí, porque no sabemos realmente cómo es que estaban mandando estos ingresos, ¿verdad? Claro. Lo que no es ético, ¿verdad? Y no es correcto desde ningún punto de vista, es que el mismo ministro se haya nombrado presidente de esta asociación y haya nombrado a sus colaboradores como parte de la junta directiva. No es ético desde ningún punto de vista. Y lo mismo genera una percepción que no hay claridad en el manejo de los fondos, a tal punto que las autoridades nuevas, el presidente Nayib Bukele y sus ministros, determinaron que esa situación se prestaba para la corrupción y no había claridad en eso. Es más, de esta asociación se pagaban 300 personas con dinero de la asociación. Estaban contratados, no sabemos en qué funciones. 300 personas en planilla, digamos. Sí, en una planilla de 300 personas. No sabemos
si eran activistas del FMLN o eran simpatizantes, no sabemos. Pero sí se pagaban 300 personas con el dinero proveniente de las tiendas. ¿Verdad? ¿Quién les autorizó eso? ¿Por qué lo hicieron? Bueno, quien lo autorizó tenía que ser el representante por supuesto. legal, en este caso el ministro, que también era la autoridad máxima dentro de la cartera de Justicia y Seguridad. Y ahí podemos ver esos efectos que no son claros, ¿verdad? Y esto produce una decisión, genera una decisión del presidente de abrirle un proceso disciplinario al comisionado Ramírez Landaverde, ex ministro de Justicia y Seguridad, y al director de Centros Penales, Marco Tulio Lima, y también a otro oficial que fungía como subdirector. Estas personas se les aperturó un proceso disciplinario por falta muy grave, ¿verdad? Porque la situación es de una connotación tal que se adecua a las faltas disciplinarias muy graves, y por lo tanto esto acompañado de una medida preventiva de la suspensión del cargo sin goce de sueldo mientras dure la investigación. Y retiran la placa y el uniforme policial. O sea, eso es parte de... Sí, esa es una situación que le aplicaron a estos oficiales. Les retiraron la placa policial, su carnet de policía, los uniformes, el armamento y todo lo que tiene que ver con su función como policía. Y yo me remonto al momento cuando a nosotros como dirigentes del movimiento nos aplicaron esa misma medida. ¿En serio? Sí, nos aplicaron esa misma medida por reclamar nuestros derechos, imagínense, por reclamar mejoras salariales, por reclamar bonos, por reclamar mejoras en el escalafón. Nos aplicaron a nosotros sanciones disciplinarias. ¿Y qué puede haber de delito en eso? Que usted como ser humano reclame sus derechos. Y estas personas merecen eso y quizás hasta más, porque han sido señaladas de corrupción, de haber tomado dinero del pueblo, haber hecho situaciones para favorecerse ellos mismos. Entonces aquí vemos como un karma, ¿verdad? Un karma, definitivamente. Bueno, un karma en un sentido por su parte, creo que fue un tema de defender los derechos, pero por otro lado, un beneficio personal hasta cierto punto delictivo. Entiendo yo, Marvin, y eso fue algo que la población entera dejó muy sorprendidos, que se vendió la idea de que no había ya forma de comunicación entre los centros penales y el exterior. Y bueno, ahora con el nuevo director de centros penales, señor Osiris Luna, pues revela que no, que sí había. Exacto. Y que de hecho las tiendas tenían hasta recargas de miles de dólares para poder llamar y seguir, digamos, extorsionando a la gente. Y eso es lo que nosotros hemos conocido. ¿Verdad? Falta que descubran más cosas ahí en ese tema, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que estas autoridades llegaron a hacer cuestiones de corrupción, ¿verdad? Y por eso digo yo que es como un karma, ¿verdad? Ellos actuaron en contra de personas que luchan por dignidad y justicia, aplicándoles procesos disciplinarios, porque este mismo señor Landaverde fue el que ordenó la destitución de los dirigentes del movimiento, y ahora él está sufriendo las consecuencias de sus actos de corrupción, ¿verdad? Entonces es un mensaje muy positivo, ¿verdad? Muy positivo de parte de la presidencia, de parte de los ministros, combatir este tema de la corrupción. Esto fue una situación que se potenció durante la campaña electoral, ¿verdad? Que se iba a combatir todo aspecto de corrupción, y ahí falta más, porque han salido otros temas. Este mismo señor Landaverde hizo la gestión para comprar un edificio podrido que está ahí en la Alameda Roosevelt, que es el Hotel Alameda. Se ha conocido que por una cantidad exuberante. Exactamente, que estaba valorado como alrededor de $900,000, según compañías de bienes raíces que lo estaban vendiendo, y han pagado por este edificio 2.8 millones. Entonces, y está prácticamente como que en ruinas el edificio. Y el edificio está en ruinas. Esa es una cuestión que ni los indigentes que por ahí permanecen en esas calles se atreven a dormir ahí, porque dicen ellos, esta situación nos va a caer encima, nos va a matar. Y cómo es que compran un edificio que está en ruinas por una gran cantidad de dinero. Y falta ese tema que lo investiguen. Según declaraciones del ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas,
van a revelar en estos próximos días quiénes son los funcionarios involucrados en esa compra. Okay. Entonces, si aparecen involucrados nuevamente estos señores, ¿verdad? El ex ministro de Justicia y Seguridad, se le va a agregar otro cargo adicional, ¿verdad?, de investigación disciplinaria o de investigación judicial, ¿verdad? Porque estos temas hay que llevarlos también al ámbito judicial. De hecho, ya hay denuncias en la fiscalía, ya hay avisos en la fiscalía para que se investiguen estos actos de corrupción. Entonces, esto definitivamente manda un mensaje positivo al pueblo salvadoreño, que las autoridades actuales no van a permitir ningún acto de corrupción, y aquel que lo haga va a ser separado de su cargo y va a ser procesado, que es lo que manda la ley. Bueno, no quiero echar más leña al fuego, pero entiendo que también hubo un tema poco transparente con la misma compra de los brazaletes, que están dando problemas ahora. Por supuesto, y siempre es el exministro. Y siempre es el exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, ¿verdad? Nosotros lo conocimos, esa situación de los brazaletes que no funcionan, ¿verdad? No tienen señal, no pueden dar la ubicación donde se encuentra la persona que los porta, y quienes los usan continúan con sus actos delictivos. No hay, o sea, no les inhibe en absoluto andar con el brazalete puesto, y ellos pues siguen con sus actos delictivos. Es una situación que por ahora, por palabras del presidente que se conocieron, están suspendido el uso de esos aparatos hasta que encuentren una solución, ¿verdad? Porque no es posible que se hayan pagado casi $5 millones por unas cosas que no sirven, cuando hay aparatos de esos mucho más modernos, con tecnología de punta, que incluso hasta graban llamadas y todo, ¿verdad? Hay una ubicación exacta de dónde está la persona, enlazados con sistemas de la policía, para que si el tipo se mueve, sepan inmediatamente, sí. Le llega la alerta, ¿verdad? La policía, mire, este señor se está moviendo a tal lugar, ¿verdad? Ubíquenlo inmediatamente. Son aspectos que tienen que mejorarse, tienen que adecuarse de una manera correcta, porque por ahora no se puede estar gastando cantidades de dinero en aparatos que no sirven, ¿verdad? Y estos... Y sobre todo para la seguridad. O sea, estamos hablando del tema más delicado, el tema que más está golpeando a la población. Por supuesto. Y vimos a un presidente presidente Bukele, que el día de ayer no reparó en poner un audio de una extorsión. Y miren, con este tipo de personas estamos lidiando. Pone play al audio y en realidad es bien sofocante escuchar a una estructura criminal exigiendo $200 a una familia, en la que se escucha pues cómo llora la víctima, cómo le afecta brutalmente, y el pandillero pues no tiene ningún remedio. Sí. O sea, no importa que llores. Sí, es que esto deja ver que los criminales, ellos no tienen pudor, ellos no tienen vergüenza, a ellos no les importa la vida de las personas, ¿verdad? Estas gentes están enfocadas en llevar a cabo sus objetivos criminales, ¿verdad? Y no se dan cuenta que están dañando a un país entero. Voy a hacer una comparación burda pero válida. Estas gentes actúan como los parásitos. El parásito infecta al huésped, vive en él, se alimenta de él y no se da cuenta que lo está matando. Y cuando el parásito tiene una gran infectación en el huésped, muere, y muere junto con él, junto con el huésped. Esas personas actúan de la misma manera. Son parásitos sociales que están dañando al país. Y si el país se hunde, se van a hundir ellos también con todos nosotros, ¿verdad? Por esa razón es que el llamado es que hace el presidente, y nosotros lo reiteramos, ¿verdad? Porque nosotros debemos unirnos a este esfuerzo, ¿verdad? Como representantes de los policías, como población civil, ¿verdad? Debemos unirnos en este esfuerzo, ¿verdad? Para poder sacar adelante nuestro país y rescatarlo de las garras de esta delincuencia que nos ha tenido sofocados durante 20 años prácticamente, y dar paso a una estabilidad económica, social, ¿verdad? Laboral, porque todo esto aleja las inversiones, aleja
las fuentes de empleo, cierran empresas, cierran negocios por la extorsión, por el acoso de las pandillas, ¿verdad? No se construyen nuevas casas, nuevos edificios porque hay que pedirle permiso al palabrero de ahí para construir. O sea, no podemos seguir con esto. Y este mensaje, ¿verdad? Este audio que el presidente puso es para que la población sepa la clase de calaña que son estos tipos, ¿verdad? Y que se deben combatir con todo el peso de la ley. Y ellos deben entender que sus actividades criminales no les van a dar réditos, no les van a dar beneficios. Lo que los va a llevar es a la cárcel o a la muerte. Solamente esas opciones tienen. Y ahora, con los planes de seguridad que se están llevando a cabo, se están desarrollando y que se van a reforzar mucho más, a los criminales solo les quedan dos salidas. O se componen o se van del país, ¿verdad? Porque todos los salvadoreños estamos hartos de esa situación. Y prueba de ello es que la población está colaborando con los policías, les está ayudando, les está dando comida por ahí cuando los ven. Ahora como que confían más en el policía, o sea, en los controles especiales ven a ese ente a esa persona que sí los está defendiendo, que antes posiblemente no llegaban o se iban después de haber estado por un tiempo. La percepción de la gente está cambiando. Por supuesto. Mucha de la audiencia que nos sintoniza está en Estados Unidos, está en otros países donde el policía es respetado, el policía es bien atendido y lucha contra estructuras criminales. Ahora estamos teniendo un cuerpo, un liderazgo que está impulsando a la policía de esta forma. Me gustaría también consultar a la población y al que nos sintonizan, qué piensan sobre la estrategia del presidente de poner a los reos en fase de confianza con el tema de construir sedes policiales, construir escuelas y ocupar ese esfuerzo para que también logren tener una reinserción. Parte de la fase 2 del plan de control territorial es generar nuevas oportunidades también para que los jóvenes que están sometidos, porque de repente algunos no tienen una opción, ellos están sometidos a una estructura criminal, no encuentran una salida, y ahora esta fase 2 pues pretende poder tener una reinserción en la sociedad. Arsenio Cárcamo, saludos desde New Jersey, si apreciamos a nuestro presidente, está bien. Parte de los saludos que están teniendo también en redes sociales. Pero esta fase 2 pretende eso y también ocupar a los elementos privados de libertad para reconstruir estas sedes policiales que lo habíamos dicho antes, Marvin. Están invirtiendo mucho en la gestión anterior en cárceles y no están invirtiendo nada en las sedes policiales que están destruidas. Y veamos cómo las lluvias estaban cayendo encima de toda la casa donde estaba. Nosotros lo criticamos duramente, recuerdo yo, acá mismo, ¿verdad? Sí. Que mostramos ahí las imágenes, ¿verdad? En el tema es importantísimo, ¿verdad? Que se adecúen bien las sedes policiales, ¿verdad? Y si van a utilizar a estas personas que están en fase de confianza, tienen que hacerles una buena investigación. Un buen filtro. Un buen filtro, exactamente, porque no pueden estar llevando gente que vaya a tener familiares y todo, delincuentes, a que lleguen a las unidades policiales y conozcan el interior de las mismas, ¿verdad? Tiene que ser gente bien seleccionada, gente que está dando muestras de una reinserción real, real, y que respeta y va a seguir respetando las autoridades policiales, porque va a ir a conocer cómo son las sedes policiales, dónde están, ¿verdad? Entonces esta gente tiene que tener un filtro muy, pero muy fuerte, y nosotros vemos esta situación positiva, ¿verdad? Porque hay muchas sedes policiales que dan pena realmente. Están sumamente dañadas, sumamente deterioradas, no se ha invertido en ellas desde hace 10, 15 años, ¿verdad? Hay escuelas también que están cayéndose, y esta mano de obra calificada, ¿verdad? Que está ahí en los centros penales y que está sometida a un régimen de reinserción y que han dado luces de que quieren ser ciudadanos de bien, es importante darles la oportunidad, ¿verdad? Es importante, pero siempre y cuando se den los filtros
para garantizar que no van a ir ellos a espiar, ¿verdad? Que no A decir, sí. están así organizados. No, es más, tendrían que firmar alguna situación por ahí que se comprometen a no divulgar ninguna información, un compromiso de confidencialidad, habría que hacerlo firmar, algo así, ¿verdad? Porque no puede ser que llegue alguien a espiar, ¿verdad? A ver cómo está, se lo lleva en la mente y después lo pasa a un papel y ya lo transmite a otras personas. Eso no se podría tolerar, ¿verdad? Pero sí el hecho de que se utilice personal que está en el programa de libertad asistida, ¿verdad? Y que está con la buena intención de reinsertarse, que sea utilizado en cosas buenas, pues. Tienen que ¿verdad? Cocinarse ahora sus propios alimentos, cultivarlos. Sí, es que Claro. es importante. Hay una buena sintonía con todos los ministerios, con otras carteras de Estado también que promueven eso. Por supuesto, es que el que está detenido en un centro penal no puede estar ahí simplemente esperando que pase el tiempo, sino que hay que aprovecharlo en cosas productivas, ¿verdad? Y esta gente, lógicamente, tiene que ser seleccionado, ¿verdad? Si no cualquiera. No, porque hay personas que definitivamente no se pueden reinsertar. No se pueden reinsertar. Nosotros hemos conocido programas penitenciarios de aspecto de reinserción, y establecen que solamente un 30% de la población reclusa se reinserta verdaderamente. Y otros 70% salen y continúan en sus actividades criminales de la misma forma como estaban antes. No existe ninguna reinserción, y prueba de ello es esta gente que han capturado con brazaletes. Ellos los han ido a capturar por extorsión, por homicidio, por otros delitos, y andan con el brazalete. Los han dejado salir bajo una libertad condicional, pero cuando salen y se encuentran ya en la calle, continúan con sus actividades normales, sus actividades criminales normales. No existe, entonces, bueno, para esos casos. Para esos casos no existe, no hay opción, ¿verdad? Sí. No hay opción más que tienen que estar recluidos en una cárcel. Sí. Aquellos que sí, ¿verdad? El 30% que establecen los parámetros de investigación sobre reinserción de población reclusa, este 30% hay que aprovecharlo, ¿verdad? Hay que aprovecharlo y que ellos demuestren que realmente quieren hacer algo por el país. Se equivocaron definitivamente, ¿verdad? Cometieron delitos, pero ahora que están en esa fase, que demuestren que están arrepentidos de haber hecho esas cosas, de haber cometido esos errores, y quieren retribuirle al país reconstruyendo escuelas, reconstruyendo unidades policiales, incluso trabajando en aspectos de calles, puentes, cualquier situación se puede utilizar, ¿verdad? Limpiando playas, lagos, ríos que están todos sucios, la gente no entiende, no debe tirar basura en esos lugares, pero ¿verdad? Se puede colaborar en muchos aspectos. Bueno, tenemos un nuevo director de centros penales, como le digo, que reveló esta parte de las telefonías, y el presidente fue bien enfático en dar 72 horas para que evitaran comunicación. Sí. Sin embargo, aún ya con las telefonías, habiendo acordado con la CIGET, sus técnicos, que no hay comunicación, existe todavía posibilidades en que estén en comunicándose con el exterior. Recordemos que el delincuente tiene todo el tiempo del mundo para pensar en una estrategia, cómo comunicarse. No es como nosotros que estamos pensando en pagar el recibo de la luz, el colegio de los niños, ¿verdad? La comida. Ellos no tienen ese problema, ¿verdad? Tienen todo el tiempo para planear, para buscar la forma, y hay que tener muy en cuenta que ellos van a buscar cualquier vía para comunicarse. Nosotros hemos estado cerca de varios penales en estos últimos días, y señal no hay, absolutamente nada, absolutamente nada. Nos hemos parado afuera de algunos penales para ver si es cierto, ¿verdad? Lo hemos ido a comprobar personalmente, y no hay absolutamente ningún tipo de señal. Ahora, esto lógicamente afecta a algunas personas que viven a los alrededores, ¿verdad? Gente que tiene 40, 30 años de vivir ahí cuando no existían estos problemas, ¿verdad? Entonces, estas personas se han visto afectadas, sobre todo gente ya mayor, ¿verdad? Gente de 60 años, de 70 años que viven en los alrededores de los penales, a gente adulta mayor que se ha visto afectada, ¿verdad? Porque ya no pueden comunicarse nada más por teléfono fijo, ¿verdad? Ya no tienen internet porque se los han cortado definitivamente, ni
ni el internet directo. Ni el móvil, digamos. No hay móvil, no hay conexión, digamos, de datos, ni no hay internet residencial tampoco, se los han quitado. Les han dado resoluciones donde dicen, mire, no puede tener internet residencial, ¿verdad? Y eso es un problema porque hay jóvenes que estudian en línea. Sí. Entonces hay que buscar una solución para estas personas que han sido afectadas, ¿verdad? No todos los que viven alrededor de los penales son familiares de delincuentes, ¿verdad? Sí. Son personas que hayan vivido todo el tiempo, ¿verdad? Entonces hay que buscarles una salida a ellos también. Y hay otro detalle que tienen que estar muy pendientes las autoridades de los centros penitenciarios, ¿verdad? Nosotros hemos conocido a través de otras fuentes que los criminales se pueden estar comunicando a través de mensajes de la Biblia. Mensajes bíblicos. Mensajes bíblicos, ¿verdad? Que ellos pueden, con las personas que entran a predicar, sí, le pueden decir tal versículo en tal libro de la Biblia y ellos ya saben a qué se refiere y esa es la orden. Esto tienen que tenerlo muy en cuenta las autoridades de centros penales, no dejar entrar ningún tipo de bibliografía, no importa si es la Biblia, porque ahí claramente ellos pueden decir el versículo, el libro, y esa es una orden que es interpretada afuera. Esto lo hemos conocido nosotros por otras fuentes, ¿verdad? Pero que sí es una forma de comunicarse que es la última quizás que puedan estar utilizando. Sí, porque el estado de emergencia del presidente es tenerlos ahora que ni la luz del sol puedan ver, hasta que eviten todo tipo de órdenes hacia afuera. Por supuesto. Entonces todo esto tiene que evitarse, ¿verdad? Para que ya no salgan órdenes de penales, ni entre absolutamente, pero ni una aguja a los centros penitenciarios, y esto pasa por un riguroso filtro y una concientización de los custodios de centros penales, ¿verdad? Porque si algo entra a una celda es porque alguien de los que están ahí se lo llevaron, ¿verdad? Se lo fueron a dejar. No vino mágicamente y apareció ahí, sino que es alguien de adentro y que por X o Y razón fue coaccionado, fue comprado, fue amenazado para introducir un objeto ilícito, ¿verdad? Y eso tiene que evitarse porque son actos de coerción que pueden llevar a la cárcel a la persona, ¿verdad? Si intenta meter un chip, un cargador, un teléfono, cualquier cosa a los centros penitenciarios, que él tome en cuenta que va a quedar detenido y va a ser procesado y va a pagar varios años de cárcel. Eso tienen que tomarlo muy en cuenta. Bueno, la corrupción debe primero empezar desde la casa, ¿verdad? Para poder llevarla. Luego vemos el último tweet referente a este tema de parte del presidente, que es una forma... ¿Qué forma de comunicarse el presidente utilizando el Twitter? No vamos a levantar la emergencia en centros penales hasta que paren los homicidios en el país por parte de las pandillas. Esto fue lo que reafirmó el presidente Bukele dentro de su cuenta de Twitter. Así que en aras de querer limitar la comunicación y las órdenes que estos líderes pandilleros estén dando pues al personal operativo que tienen afuera. Marmen, se me acaba el tiempo. Un último quiero un mensaje para todos los que te están escuchando que tiene que ver también con el tema de la Policía Nacional Civil, sus derechos y lo que se espera que se esté haciendo como movimiento. Sí, por supuesto. El mensaje es para todos los miembros de la corporación policial, tener un poco de paciencia, ¿verdad? Nosotros estamos pendientes como representantes de la clase trabajadora policial de que las mejoras lleguen a todos los sectores, ¿verdad? Tanto el personal administrativo, supernumerario también, y el personal policial operativo que merecen que se les retribuya, ¿verdad? Por su labor encomiable, ese gran esfuerzo que se está haciendo, y que eso pronto se va a dar, ¿verdad? Hay proyectos que se están trabajando, ¿verdad? Hay modificaciones de ley, reformas de ley que van encaminadas a mejorar la condición de los policías y del personal administrativo, y hacerle un llamado a los oficiales, ¿verdad? A los subinspectores, a los inspectores, a todos ellos, ¿verdad? Los comisionados, subcomisionados, que se conviertan en líderes. En este momento no necesitamos capataces de finca, ¿verdad? Necesitamos líderes, ¿verdad? No lleguen a amenazar al personal, a las formaciones, a decirles que ahí va la ley disciplinaria, ahí va el informe, o si no les gusta, ahí está la puerta. Esas cosas en este momento
no caben. En este momento no son viables, ¿verdad? Todos los oficiales de la policía son empleados, no son dueños de la policía, y deben estar enfocados en administrar los recursos humanos y los recursos materiales, porque para eso los han puesto allí, ¿verdad? Necesitamos líderes. Dentro de la plantilla de oficiales hay algunos muy buenísimos, grandes personas que han guiado al personal en buenos procedimientos y han logrado grandes éxitos, y necesitamos que se multipliquen, ¿verdad? Que se multipliquen. No necesitamos mini emperadores en las delegaciones ni en los puestos, sino que necesitamos que se conviertan en este momento en líderes que guíen al personal y que no lo estén hostigando ni amenazando, ¿verdad? Porque en este esfuerzo debemos unificarnos todos y no necesitamos aspectos contraproducentes, ¿verdad? Como ese tipo que menciono. Y a la población civil también que se involucre plenamente, denuncien toda actividad criminal, ¿verdad? Ahí está la policía para respaldarlos. Ahora tenemos una gran diferencia con gobiernos anteriores. Hay un acompañamiento del presidente, de los ministros, para respaldar todas aquellas denuncias de la población, todo aquello que vaya encaminado a ponerle un alto a esta situación criminal que nos ha tenido sometidos durante mucho tiempo. Ok, perfecto. Ese efecto multiplicador de liderazgo es un tema de actitud. Por supuesto. Hace poco veía yo que el conocimiento y las habilidades suman, pero la actitud con la que los implementan es lo que va a multiplicar este efecto. Qué bueno, gracias Marvin por los comentarios, gracias por este espacio, gracias por ese tiempo, a toda la gente que nos estuvo sintonizando también, gracias por su comentario. Gaviota Domínguez dice: yo creo que está muy bien que el presidente los ponga a trabajar a los reos en fase de confianza para que se acostumbren también a trabajar cuando ya quieren salir de las cárceles. Por otro lado, dice por aquí, perdón, que nos está compartiendo la entrevista, dice: Dios bendiga a nuestro presidente, siempre he dicho que los reos deben ser autosuficientes. Jenny Domínguez. Y por aquí uno más, decía Claudia Alfaro: en una visita que yo hice al país en el 2010 fui víctima de extorsión, pero gracias a Dios no tuve que pagar nada, no le di nada. Que golpeen el tema del financiamiento de las pandillas es una parte muy estratégica de parte de este plan control territorial, que apenas va por la fase 2. Vamos a tenerlo más informado y más sobre la fase que se vaya desarrollando conforme pase el tiempo. Marvin, muchas gracias por este tiempo, y a usted, audiencia, le invitamos a que sea en sintonía de Órbita FM en las multiplataformas, y si quiere también continuar con nuestro espacio para ver los titulares de la página.com.sb, visite www.orbitafm.com.sb. Ya regresamos, somos Órbita FM, la radio que se ve. Esto fue